¿Puede el recuerdo de un amor no vivido convertirse en prisión? ¿O este es, más bien, la llave que abre otra puerta? En el pueblo de piedra donde las campanas doblan por los muertos y el viento huele a sal y carbón, dos viudos descubrirán que el deber a veces pesa más que el silencio. Era otoño de 1887. Las calles empedradas de la villa brillaban aún tras la lluvia. Los faroles de gas lanzaban círculos amarillos sobre los charcos. En la iglesia parroquial, el aire olía a cera, a incienso viejo y a lavanda que alguien dejó en el banco. Allí se encontraron por primera vez, él con la capa oscura empapada y un reloj de bolsillo de plata que siempre giraba en su mano como si quisiera decir algo. Ella con un libro de oraciones y entre sus páginas una violetita prensada casi descolorida que guardaba desde el día en que su marido cerró los ojos para siempre. Los dos llevaban más de lo que mostraba su rostro. Él, don Mateo, había sido capitán de cabotaje. Su postura todavía llevaba el compás de los mástiles y la dureza de los vientos. Se había quedado viudo 3 años antes, con la barba ya teñida por la sal y las decisiones que nunca se perdonan. Su reloj de plata, grabado con la fecha de su matrimonio y las palabras "te espero", era a la vez reliquia y acusación. Ella, doña Isabel, había perdido a Luis al principio de aquel mismo invierno. Era mujer de manos finas y ojos que sabían llorar en silencio. La violetita, doblada entre las páginas, le pertenecía como una promesa muda. La había recogido junto a la tumba, donde Luis le juró volverse a encontrar bajo los cielos iguales. La regla del pueblo era sencilla y cruel. El viudo debe guardar luto y memoria. La viuda compostura y caridad. Ninguno de los dos imaginó de inmediato que la costumbre pudiera curvarse hasta permitir un nuevo encuentro del corazón. Pero las manos del destino son hábiles, y la vida, impertinente. Comenzaron a encontrarse en la biblioteca del cura, y en las tardes de té que organizaba la marquesa para las viudas respetables. Conversaban de lo tolerable del tiempo, de la cosecha, de las noticias de la ciudad. Pero cuando las palabras rozaban lo íntimo, ambos sentían una curiosa clemencia. Él hablaba, a veces sin darse cuenta, de los puertos que había amado. Ella cerraba los ojos y describía la luz que su marido dejaba en la mesa al levantarse. En esos puentes, una palabra traicionaba la otra, ambas contenían el mismo nombre del pasado, y sin quererlo, lo depositaban en el mismo silencio. ¿Qué osarán confesar ahora? Pequeña pregunta que ardía en los labios cada vez que los miraban a solas. Un día, en un envío de libros donados a la iglesia, doña Isabel encontró, entre tratados de teología, una nota doblada. La nota olía a lavanda y a tinta antigua. Llevaba la letra temblorosa de una mujer que había conocido la pérdida. Dentro un verso y una violetita más, tan frágil que parecía un soplo. La violetita había caído de su propio libro. Al recibirla de manos de doña Isabel, don Mateo no la miró con indiferencia. La sostuvo en la palma y la observó como quien inspecciona un mapa hacia casa. Mini revelación, el símbolo que ambos guardaban no era un capricho aislado, sino un hilo compartido. La villa no perdona los silencios largos. Corrió un murmullo cuando se supo que doña Isabel caminaba últimamente al muelle para ver salir los barcos, y que don Mateo se quedaba más tiempo en la biblioteca del cura de lo habitual. Otra revelación, Isabel tenía una deuda, heredada de su esposo, oculta entre facturas y papeles que podían, de saberse, obligarla a vender la casa donde crió a sus hijos. Los hijos, temiendo por su fortuna, comenzaron a empujarla hacia un matrimonio conveniente, un pretendiente con caballos, hacienda y aplausos seguros. Para Mateo, la presión venía de otra parte. Su antigua reputación como capitán estaba manchada por una tormenta en la que hombres murieron y que muchos aún consideraban cobardía. Su honor pedía silencio, su corazón, otro destino. ¿Se conformarán con el arreglo que otros dibujaron para ellos? Pregunta que prendía en los silencios de la cena. Entre cartas y paseos a la frontera del pueblo, fueron compartiendo confesiones que tenían la textura de los objetos, la carta que nunca se envió por miedo a herir a la memoria. El pañuelo bordado con la inicial de un nombre, la vela que se encendía en la noche para recordar a quien se fue. Fue doña Isabel quien una tarde de viento azul, colocó la violetita sobre la mesa de Mateo sin decir palabra. Él la recogió y la puso sobre su reloj,
El metal frío de la plata contrastó con el pétalo reseco. Pequeña revelación, en ese acto nadie borraba al pasado, lo que se hacía era invitarlo a ocuparse de un lugar nuevo en la vida. Entonces vino el escándalo. Un documento que revelaba la deuda de Isabel apareció en manos del pretendiente de sus hijos. Al ser mostrado en la plaza, la noticia encendió cuchicheos. Mateo estaba allí, de pie, el reloj en la mano y la mirada en alto. Hubo un instante en que todo pareció decidirse en el filo de una palabra. ¿Cederá el corazón ante la tormenta de la opinión pública o se convertirá en acto? Elige el acto. Ese fue el pensamiento que explicó todo. Don Mateo se adelantó y frente a la concurrencia, ofreció su propio nombre como aval, propuso pagar la deuda con el dinero que guardaba para la reparación del barco que nunca volvería a surcar. No fue heroísmo aventurero ni gesto teatral, fue la renuncia de un futuro que ya no le servía para sostener el presente de Isabel. Se trató de una ofrenda silenciosa, cuyo precio sería soportar rumores, asumir gastos y deshacer la imagen de la soledad digna. A cambio pidió solo una cosa: la libertad para andar junto a ella por el pueblo, sin que los ojos juzgaran su moral. La mañana de la decisión amaneció con un frío cortante. Las tejas crujían bajo la escarcha, los caballos bufaban sobre la plaza. Doña Isabel, que hasta entonces había temido la condena de sus hijos, supo que la honestidad del gesto de Mateo no intentaba sustituir al fugitivo del pasado. La intención era cuidar la vida que quedaba. Llevó entonces la violetita a su pecho, la misma que había guardado su marido, y la colocó en la solapa del abrigo de Mateo como bendición o como testigo. La violetita cambió de significado de relicario a puente. Gran revelación: amar no anula la memoria, la transforma. El matrimonio, cuando llegó, no fue el de un teatro ni el de una urgencia social. Fue una ceremonia pequeña, en la capilla donde las campanas tenían la costumbre de cantar las mismas notas al alba. Los hijos de Isabel, víctimas de la sorpresa y luego de la vergüenza, se presentaron con pasos bamboleantes. Algunos aceptaron y otros tardaron en entender. El pueblo, que tanto se había deleitado en los juicios y en las historias ajenas, aprendió a mirar de otra manera cuando los vio sacar juntos los relojes, los pañuelos, las llaves. La violetita, ahora colocada entre dos páginas de un libro nuevo que ambos firmaron con tinta azul, dejó de ser memoria solitaria y se volvió signo compartido. Al final, la lección fue simple y antigua: el deber no siempre coincide con la fidelidad hacia los muertos. Amar de nuevo no es traicionar, sino reconocer que la vida exige lealtades distintas. El coraje mayor no fue la renuncia a la comodidad ni la sumisión a la opinión, sino la elección de poner la vida de otro por delante del rumor. Esa mañana, entre la humedad de la capilla y el olor a tabaco de la puerta, los dos entendieron que la valentía también puede ser un té servido a la tarde, un abrazo que no pretende borrar sino acoger. Si alguna vez encuentras una violetita entre las páginas de un libro antiguo, no la trates como un relicario triste. Pruébala como se prueban las palabras, con amor y cuidado. Las violetas, como los nombres, sobreviven porque alguien decide mantenerlas con vida. Si esta historia te conmovió y quieres más relatos que vuelan a lamparillas, a cartas selladas y a besos susurrados entre confesiones, acompáñame. Sígueme para descubrir otras historias antiguas de corazones que se rehacen. Dale me gusta si sentiste el roce de ese pétalo en la piel, y comparte para que alguien más se atreva a creer que el amor puede renacer, aún después de la pérdida. Ven, caminemos juntos por estos senderos de época. Te prometo más historias para la tarde, con aroma a violeta y amar.